dado por distintas razones, por lo general a partir de noticias tristes, de hechos ya acaecidos, o sea, sin reversa. Muchas veces, y en esto hay consenso casi que general, se habla de lo que es el debe o la cuenta pendiente que tiene el Uruguay y el sistema político en general con el concepto de salud mental, más allá de legislación nueva o de discursos de interés. Pero a ver, la pandemia vino a poner además sobre la mesa la urgencia de la necesidad que tenemos en esta área, de terminar de comprender. Nos motivan o nos conmueven, por ejemplo, muertes de determinada naturaleza, y no nos conmueven los suicidios, por ejemplo, que vienen aumentando en nuestro país, y también han aumentado los intentos de suicidio, ¿no? Y acá es donde además hay una figura que es clave en todo este escenario, que es la del psiquiatra. El Hospital Vilar de Bo viene reclamando falta de psiquiatras. Se explica, y vamos a escuchar las dos versiones, pero más allá de eso, está bueno aprovechar este punto de partida con esta polémica puntual que se instala sobre guardias de fines de semana para poder ir un poquito más a fondo, ¿no? Repasemos la información. La semana pasada el sindicato médico denunció que había riesgo asistencial en el Hospital Vilar de Bo, después de que pacientes fueran atendidos por un médico general y no por un psiquiatra. Pidieron una reunión con las autoridades de ACE para plantear el tema y finalmente fueron recibidos. Sí, no tenemos una solución definitiva, pero sí la conformación de lo que se denominó una mesa chica para trabajar en los próximos 30 días. El sindicato asegura que al menos 11 psiquiatras renunciaron en el último tiempo. Ya tenemos llamados abiertos, ¿verdad? Hay una serie ya de profesionales que se los está incorporando para poder incluir. Lo que sí ahora hicimos, y yo veo con muy buena solución con el sindicato y también con la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, es que vamos a hacer una mesa entre los tres para hacer una grilla de médicos psiquiatras para llamarlo. Nunca la situación en el hospital se puso en riesgo. Y esto hay que dejarlo bien claro a todo el mundo. Nosotros desde hace cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, ahora tuvimos un problema con 5 faltantes de psiquiatras. El sindicato médico considera que para llegar a una solución de fondo se debe mejorar la gestión por parte de ACE para hacer el trabajo más atractivo. El tema fundamental es de condiciones de trabajo. Cuando un psiquiatra va a tomar una guardia y piensa que va a estar solo para atender 300 pacientes internados más la consulta externa, evidentemente no es un cargo que los médicos estén deseosos de cumplir. El presidente de ACE sostiene que están trabajando en las condiciones laborales de los psiquiatras y que con la mesa de trabajo que se estableció, el problema quedará solucionado. En lo personal, yo no entiendo muchas veces este tipo de reacción, que se pautan porque el funcionamiento, siempre estuvo cubierto. Bien, quería aclarar que no fue el Vilar de Bo que reclamó el faltante de psiquiatras, sino que fue el propio sindicato médico del Uruguay, ¿no? Bueno, nos está acompañando para entender un poquito más a fondo esta situación Pablo Silva. Pablo Silva es vocero de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo e integra el órgano de Contralor de Salud Mental. Es un cargo designado por trabajadores, pero avalado por el Ejecutivo, o sea, creemos con consenso amplio, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, nosotros, como sindicato de base del Hospital Vilar de Bo, como Federación de Funcionarios de Salud Pública, realmente quedamos con mucha sorpresa cuando se anuncia públicamente por Twitter y en algunas redes sociales, que justamente lo tenemos por acá, que había un riesgo asistencial. Cuando lo anuncia el SMU. Cuando lo anuncia el SMU. Primero lo vemos con sorpresa porque evidentemente que nunca hubo una comunicación con la comisión interna, quien representa a 725 funcionarios de adentro del hospital. 725 funcionarios afiliados, ¿verdad? Nosotros estuvimos en pleno contacto en todo momento, tanto con la dirección como con los compañeros, en donde sí se nos comunicó de una faltante, de 2 o 3 faltantes puntuales, los fines de semana, ¿tá? ¿Por un periodo puntual o durante un tiempo largo? Exactamente, por un periodo puntual de 6 a 8 horas. Inmediatamente nosotros como sindicato, cuando sucede eso, nos hicimos presentes esas 6, esas 8 horas en el hospital,
donde además había un móvil del 105, donde además había un médico de medicina general y donde además también estaba la propia gestión, a quien nosotros le reclamamos que esté, y además ellos estuvieron durante ese periodo de 6 a 8 horas. O sea que, ¿verdad? para imaginarlo y bajarlo a tierra, si aparece una persona en una crisis aguda, ¿no? De salud mental, tenía quien lo atienda. Si aparece una persona en una crisis aguda de salud mental en la puerta del hospital, Sí. ACE tenía otras puertas con psiquiatra que seguramente sería derivado. Ahora, lo que no había psiquiatra, pero sí había atención, era para algún llamado, que tampoco es ni emergencia ni urgencia, de adentro de sala. Los pacientes de sala estaban todos con sus respectivos psiquiatras, ¿tá? Dado de que el psiquiatra viene, lo evoluciona, inclusive los psiquiatras... O sea, tenían las indicaciones de Tenían las atención, indicaciones. pero la figura física del señor psiquiatra no estaba. La figura física durante esas 6 y 8 horas del psiquiatra no estaba. Sí estaba la figura médica, ¿tá? Y además con un móvil de 105, inclusive con lo que respecta a, a esa decisión que se había tomado, que cualquier usuario que llegara a la puerta iba a ser trasladado a otra puerta de ACE. Claro, o sea, cuando se dice que no había riesgo... ¿Riesgo asistencial? Ahí va, es por eso, Pero porque además en realidad tenemos- estaban sí, esas medidas... Pero además, sobre ese punto, esta comisión interna ha hecho un protocolo que se ha llevado a todos los trabajadores del hospital, justamente que cuando hay un riesgo de asistencia por una falta, ¿tá? Ya sea médica, inmediatamente se comunican con nosotros, que nosotros estuvimos presentes, a diferencia del sindicato médico, que no estuvo esas 6, 8 horas, no hubo ni siquiera ni una guardia del sindicato médico. Sí estuvimos los trabajadores de la federación haciendo la guardia y no tuvimos ni un solo llamado de los compañeros, además de que estuvimos recorriendo. Esta comisión interna acá se ha caracterizado porque cuando no hubo comida en el hospital salía a denunciarlo. Cuando hubieron reudores, lo denunciamos. Cuando no hubo calefacción para los pacientes, lo denunciamos. Inclusive tomamos medidas fuera de ACE sin importar el color ni el gobierno que existía. ¿Se acuerdan todos de eso? Siempre Está lo contando el realizamos. invitado, ¿no? Siempre. Por eso es que realmente nos vemos sorprendidos muy feos. cuando vemos estas declaraciones de que había un riesgo asistencial y cuando además no se tiene una comunicación con el sindicato de base y se actúa más como una corporación que como un sindicato. Porque todos sabemos que entre sindicatos tenemos que estar comunicados. ¿Esto es pelea de sindicatos? Yo creo que no es una pelea de sindicatos, yo creo que es falta de Son comunicación. dos visiones diferentes, totalmente opuestas. Dos visiones totalmente opuestas. Esperen, ¿no habrá un camino en el medio? Permitime. Porque si quitamos los extremos de que había riesgo asistencial, si quitamos esos extremos, ¿no? De verdad, ¿no le faltarían psiquiatras al Vilar de Bo? ¿No estaría bueno poder Yo creo contar que sí, con más pero psiquiatras? son dos cosas diferentes. No, por eso digo, sacando los extremos, vamos a algo del medio. La alarma pública, donde yo puedo presumir muchas cosas con esa alarma pública, porque qué casualidad que hace un mes y medio atrás tuvimos una reunión con el núcleo de base justamente de los psiquiatras y justamente con la dirección, en donde no había ninguna faltante de psiquiatra a nivel de emergencia, y el propio núcleo de base del SMU termina diciendo que, porque sí, querían cerrar la puerta del Vilar de Bo y querían ser redistribuidos a otro centro. Entonces, si acá el problema de fondo es si cerramos el Vilar de Bo o no, hablemos de hacerlo. eso, claro. Pero no utilicemos un medio y no generemos una alarma pública diciendo de que hay una falta de asistencia en el hospital porque no lo es. Entonces, debatamos sobre la ley de salud mental si cerramos o no. Las alarmas públicas? Me parece que el tema es la 19.529, que es la ley de salud mental, porque si nos vamos a quedar en ese tema, entramos en un problema que yo respeto mucho entre ustedes y el otro sindicato. Pero a mí me resulta llamativo que a ustedes les llame la atención porque en febrero de este año la diaria, y no estoy hablando del Vilar de Bo, además conozco perfectamente la situación, lo he seguido durante mucho tiempo en coberturas y sé que es así y lo hemos hablado acá más de una oportunidad. Ahora, si vamos a hablar en serio y a lo grande, la diaria en febrero de este año, en el marco de la ley de salud mental, señalaba que había 5.000 adultos a la espera de psiquiatras y 880 niños y adolescentes a la espera de psiquiatras. Ese número a mí me dice que no hay psiquiatras. Dalo vuelta como quieras para... Déjame terminar otra cosa. Sí, claro que son temas. Bueno, pero riesgo asistencial y falta de psiquiatra, por algo las mutualistas privadas no tienen psiquiatra de noche. Pero justamente, pero ¿no te parece que es eso lo que hay que discutir? Yo pedí para un paciente del camino del medio, hablemos de la falta de psiquiatras en general. Déjame decir algo. Pedí para un paciente en el marco de la ley de salud mental. La asistencia de un psicólogo, la ley lo contempla. Lo mandé en agosto, me atendieron rápidamente la mutualista porque me lo respondieron en 48 horas. ¿Sabes para cuándo me dieron fecha?
para el 14 de noviembre. Lo tengo acá, después te lo paso, le tapo el nombre y te lo paso. Entonces, ¿vamos a discutir en serio o nos vamos a quedar en la anécdota que puede ser esta? Y eso no va contra ustedes, sino simplemente me parece que hay algo que va muy Estamos por de acuerdo, encima. tenemos un punto de encuentro. Entonces planteo hacer una cosa, separar los temas. Porque en definitiva los discursos alarmistas no es la primera vez que lo plantea el Sindicato Médico de Uruguay. Ocurrió, ¿se acuerdan? En pandemia, que los CTI colapsaban y todo lo demás. Saquemos eso de lado. Más allá de que por ahí estaría bueno contar con más psiquiatras en el Vilar de Bo, que por ahí estaría bueno que el trabajo en el Vilar de Bo para los profesionales sea más atractivo, sin duda, ¿no? Salgamos del Vilar de Bo, hablemos de lo que pasa con la salud mental en nuestro país. Obviamente que es un centro de referencia el Vilar de Bo, pero eso que cuenta Pepe, de que te dan hora para dentro de no sé cuánto, es como tomarte el pelo y decirte, si aguantá la gana de morirte, o aguantá un cachito en la depresión que tenés, o aguantá los síntomas de ataque de pánico, aguantá para unos meses que ya se te va a pasar. ¿Cómo salimos de esa situación? Completamente, promoviendo sobre todo salud mental y haciendo una inversión fuerte en eso. Acá, por ejemplo, todos hacemos hincapié fundamentalmente en lo que es la ley de salud mental y siempre recaemos en lo que es el cierre del Hospital Vilar de Bo. Fenómeno. Lo cerramos. Pero ¿cuál sería la solución a esto otro? ¿Qué pasa con la reinserción laboral? ¿Qué pasa con el trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el trabajo de seguridad y vivienda? La ley dice, le tenés que asegurar. A ver, está todo bien, lo compensás, pero además, después que lo compensás, tenés que generarle un ámbito de inclusión, de verdadera inclusión. Una verdadera inclusión que no solamente va en el paciente que sí tenga o que no tenga una contención familiar, porque lamentablemente muchas veces no lo tiene, y ahí es cuando interrumpen el tratamiento, es cuando vuelven a caer. Entonces, acá más allá de todo, hay que hacer un trabajo con todo lo que es la formación, la educación. Hay muy poca formación de salud mental y todo lo podemos observar, por ejemplo, en el video, cuando todos observamos lo que sucedió en el ómnibus, ¿tá? Más allá de que evidentemente de cómo bajaron a aquella todos, persona. Exactamente, sí. Más allá de que nos impacta a todos, lo que nos genera también es una falta de formación, que muchas veces no sabes discernir, y hay personas que no tienen por qué saberlo, porque no hay formación y no hay información, ni formación ni información sobre esto. Cuando vos tenés que discernir, cuando una persona realmente está en crisis, cuando una persona está mal, cuando es un delincuente, porque a veces hasta se confunde. O van de la mano, entonces, ¿no? Pueden estar hay juntas que discernir, también. y eso es información y formación, y eso es promoción de la salud mental, que es trabajo del ministerio y de todos ponerlo en el tapete verdaderamente. Y bueno, y como nosotros lo decimos, si mañana la ley funciona bien y un día vamos a llegar al hospital y no van a haber más pacientes, y evidentemente lo vas a tener que cerrar. Ahora, que vos los quieras cerrar omitiendo pero puntos fundamentales, como por ejemplo es pensar en el egreso, pensar en la inserción, pensar en el futuro, pensar en el usuario como un ser social por completo. Mientras que no pensemos eso, evidentemente estamos complicados. Está el artículo 3 de la Ley de Salud Mental que habla de la continuidad en el tratamiento. Es el principal punto del artículo 3 y creo que es uno de los más relevantes. ¿Cómo se puede mantener la continuidad si, bueno, tenés quien te atienda? Exactamente. Pupo. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? La ley que nombraba Pepe, que tiene además bastante razón en su razonamiento, es una ley de desmaniconización de la salud, o sea, salir del esquema manicomio, del esquema Vilar de Bo. Pero no quiere decir que sea la visión del gobierno. El gobierno sigue manteniendo la idea de seguir trabajando en el Vilar de Bo, pero volcándolo o perfilándolo hacia lo judicial, hacia los esquemas más graves. El tema es que hoy el gran parte del problema es que el altísimo porcentaje de pacientes judicializados que están en el Vilar de Bo con otras personas que no tienen nada que ver con procesos judiciales. Permíteme, Victoria. Entre el 2018 y 2020 desaparecieron de escena 30% de los psiquiatras. Eso generó un problema y un vacío, que es el vacío que mencionaba justamente Pepe, de falta de psiquiatras. Este gobierno ha venido contratando psiquiatras en un esquema que es envidiable. A veces hasta a mí me interesaría tener el título de psiquiatra. A 1.300 pesos la hora. 160 psiquiatras más en ACE, 467 horas más semanales en todo el país, 6.000 consultas extras por mes de la que se venían realizando. Se está tratando de abrir una sala especial y un ala especial en el Hospital Pasteur.
Entonces digo, yo creo que el gobierno lo que está tratando, o la dirección de ACE lo que está tratando es corregir un problema que además se agravó con, que me lo corrija el invitado del día de hoy, se agravó con un tema de ausentismo especial los fines de semana de psiquiatras y en las noches. Que eso es un problema que me parece que es un problema de gestión, pero también es un problema de la responsabilidad de los médicos. Entonces digo, yo entre las dos versiones que me están contando me tengo que quedar con la versión del amigo, porque en definitiva, si voy al esfuerzo que está haciendo el Estado, me parece un esfuerzo que capaz que no es suficiente, pero viene resolviendo un problema de una ley que fue un progreso manuscrito, pero fue una ley donde se votó, lo único que se votó fue el texto, no se votó presupuesto alguno para la ley. Recién en este gobierno, a partir del 2020, es donde se empezaron a asignar recursos para empezar a resolver este problema. Así que está muy lindo con la ley de salud mental, pero no alcanza con escribirla, hay que ponerle dinero arriba y de esto se encargó este gobierno. Pablo. Nosotros, por ejemplo, antes de que salga esto a la prensa, nosotros tuvimos una reunión con salud mental, porque está mal, porque sabemos que evidentemente, por más que sea por 6 o por 8 horas, no puede faltar. Pero no solamente ir a la reunión, hacer una reunión y ir con una propuesta. Y nosotros llevamos la propuesta basado en lo que sucede muchas veces en gran cantidad en el ámbito privado. ¿Qué? ¿Tá? Que lo que sucede es justamente que mandan la cátedra residentes a cubrir. Bueno, nosotros, que por favor manden residentes a cubrir, ¿verdad? Ya que lo hacen en amplio grado, en el ámbito privado, que también lo hagan en el público. Bueno, la cátedra se niega a cubrir el Vilar de Bo. Hay una norma del gobierno de Mujica que habilita que el residente pueda cubrir. Entonces, y la cátedra no les permite. ¿Por qué el privado sí y al Vilar de Bo no? ¿Pero sabés por qué la cátedra no permite? No lo sabemos. No se nos contestó, se nos informó por parte de ACE eso, de que no lo permitían, de que, bueno, no iban a ir a la emergencia del Vilar de Bo, que eso no se permitía. ¿De cuánto personal estaríamos hablando que pudiera asistir como residente? Ay, no te sabría decir. Sé que nosotros fuimos con la propuesta. Bueno, pasa en el privado, pasa en alguna sala del hospital. ¿Se puede hacer acá? No. La cátedra en el Vilar de Bo no lo cubre. El residente, ¿no? El residente es el que está en los haciendo últimos... carrera, todavía no está recibido, pero está en las últimas. De la especialización. Sí, está bien. Otro tema, ¿qué hay de otro de los reclamos que sí entran en lo que denunciaba públicamente el SMU, de las cuestiones de instrumentos, no herramientas? Hablan de que hay que atender a una persona en el piso. En el piso no. Nosotros no nos consta de que haya sucedido de atender la atención que... en realidad hay más camas de las que... No hay exceso de ocupación ni está desbordado. Ha sucedido, evidentemente que sí. Pero ahora... ¿Que el hospital esté desbordado? Sí, ha sucedido. ¿Ahora está desbordado? Ahora, en este momento no. Ha sucedido. Bien. Pero de atender a una persona en el piso, tirada en el piso, sentada en el piso, no nos conta. Tirada en el piso, evolucionarlo. Hay 280 en 300 camas. Valeria. No, yo realmente veo veo dos versiones de una historia bien distintas. Me parece que todo bien con el tema de que sea atractiva la tarea para los médicos, pero si uno se dedicó a ser psiquiatra, sabe lo que va a hacer. ¿Viste? O sea, no es que decidí ser psiquiatra y pienso que voy a trabajar. Tengo que dejar ver, si decidí estudiar esto, salud mental, lo que implica y dónde voy a trabajar, me parece que todo bien con la visión corporativista que uno puede tener, pero está claro que estamos hablando de salud mental. Entonces estamos hablando de que quizá tengan que atender un paciente en el piso porque el paciente está tirado en el piso porque está haciendo una crisis. Diferente. A ver, objetivamente, ¿no? Entonces, no me parece la forma... Pero hay un relato desde SMU de que justamente hubo una discusión entre un doctor y una enfermera porque había que darle un calmante intravenoso, creo que era, y bueno, estaba en el piso y había que dárselo y la enfermera decía, no, el piso no es lugar. O sea, bueno, pero creo que se está tomando alguna situación puntual como si fuera la general. Entonces, yo también, si quiero agarrarme de la peor situación que me toca vivir para contar sobre cómo es mi trabajo... Acá hubo un cambio de postura, ¿no? Acá tuvimos una reunión en octubre del 2019, cuando el antiguo directorio, donde estaba Canámbula, el SMU manifestó que no quería que se invirtiera dentro del Hospital Vilar de Bo porque tenía que cerrar. Ahora vemos con muy buenos ojos la nueva postura que acaba de salir en febrero o en marzo, donde ellos dicen de que no hay condiciones laborales. Bueno, bienvenido al barco de nosotros, donde estamos peleando desde hace más de 5 años, solos, denunciando justamente todas las carencias que hay en el hospital. Entonces, ahora podemos tener un punto de encuentro. Pero esto es una postura y un cambio de postura, ¿verdad?, del SMU y de los compañeros que están ahora ahí en el hospital, porque nunca denunciaron absolutamente nada. Pablo.
Hemos escuchado este tema desde hace... el tema de la salud mental. La ley de salud mental que se promulgó, se publicó por allá por septiembre del 2017, fue un saludo a la bandera. Esa es la realidad. Un saludo a la bandera, todo perfecto, 46 artículos, de los cuales no se aplica ninguno. O algunos se aplican más o menos. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Porque es muy lindo hablar de la salud mental y para cualquier gobierno de turno exponer que se dedica justamente a este tipo de afecciones. Pero la realidad es que no les importa, porque a las sociedades en general, lamentablemente, y hay que sacarse la máscara, no les importa el tema de la salud mental. Es más, se esconde como una vergüenza. Esos pacientes que están allí en el Vilar de Bo se esconden como una vergüenza. Esa es la realidad. Le pasa a muchísimos uruguayos y a otras sociedades también que cuando hay un familiar que tiene determinadas características con algún tipo de enfermedad mental, lo esconde, lo trata de... Y es verdad, lo que pasa es que acá no se dice porque somos todos hipócritas, pero esa es la realidad. Entonces, si la realidad de la sociedad es esa, o de la gran mayoría de la sociedad es esa, ¿cómo nos va a sorprender que la 19.529 no se pueda aplicar? Si somos un reflejo, el gobierno es un reflejo de la sociedad. Este gobierno algún esfuerzo ha hecho, pero todo es con dinero y claramente la manta es corta. Tampoco le pone demasiada voluntad al tema. Entonces ahí vienen las disputas y rencillas que hay políticas entre el Sindicato Médico del Uruguay, los funcionarios, quien tira más agua para su molino, pero en definitiva los pacientes siguen tirados ahí. Tenemos que ir cerrando. Una breve reflexión de nuestro invitado, por favor, saber si esto que le está pasando al Vilar de Bo, que hace tiempo viene a ser en el medio de una gran polémica sobre qué hacer con salud mental, si lo cerramos o no, siempre termina siendo como el último vagón del tren y es donde las personas justamente más vulnerables necesitan del servicio. Entonces, a ver, reflexión final, ¿qué se precisa realmente? Aprovechar este momento, ¿no? ¿Qué se precisa realmente? Una verdadera política de promoción y de prevención para lo que es la salud mental, que es lo que necesita, evidentemente, poner al usuario por delante de todo. Primero el usuario. Nosotros, desde hace 5 años que políticamente adentro del hospital hemos denunciado, cada vez que nos ven, hicimos algún ruido, lo hicimos por aumento, lo hicimos por más plata. No, cada vez que lo hicimos lo intentamos de hacer porque nuestra política sabemos que en la medida de que los usuarios estén bien, en la medida de que el nivel asistencial del más vulnerable, porque el usuario que llega al Vilar de Bo es el más vulnerable, ¿tá? De que se pueda cuidar. Y bueno, esa es la verdadera política que nosotros queremos utilizar. Entonces, para nosotros, primero, evidentemente, tiene que haber una verdadera política de promoción, de prevención, pero no solamente acá, sino a nivel nacional, ¿verdad? Hoy en día existe, por ejemplo, donde nosotros estamos, un órgano de contralor que tiene que seguir justamente lo que es los artículos de la Ley de Salud Mental, que comenzó hace poco, el órgano comenzó hace 4 reuniones que estamos teniendo, pero que evidentemente nosotros ya podemos sacar algunas conclusiones que no tienen mucho financiamiento, que evidentemente es increíble todos los centros que hay a nivel nacional para cubrir. Nosotros desde la Federación, bueno, estamos tratando de todo lo que respecta a ACE realizarlo, pero también hay Nos salimos de voluntarismo. Cientos de casas de medio camino, clínicas privadas. Entonces, que lleguemos a cada uno de los rincones donde existen las personas más vulnerables y que, bueno, y que podamos ser por lo menos el sostén de ellos. Entonces, para eso se necesita una política con dinero, porque es lo fundamental, ¿verdad?, para realmente poder poner en el tapete todo esto. Pablo Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vocero de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo, integrante del órgano Contralor de la Salud Mental, que, insisto, designado por los propios trabajadores con el aval del Ejecutivo. Gracias por habernos acompañado. Pausa y ya venimos.